Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos a menos de un mes de las elecciones y sigo sin saber realmente qué es lo que propone cada candidato. Y cuando escucho sus declaraciones aisladas no les encuentro realmente coherencia, y es que pareciera que los candidatos están dispuestos a prometer cualquier cosa, a decir cualquier cosa, desde un tranvía paralelo al CIT hasta un metro en la ciudad, o no sé, quieren utilizar torrenteras o la vía del ferrocarril para por ahí transportar gente, como si eso fuera una cosa lógica. Y esas cosas hay que ubicarlas. Yo hasta ahora no me animo a traer a candidatos porque precisamente creo que sus ideas no son claras y que lo que deberíamos hacer es tratar de comprender qué cosas realmente se deben hacer en la ciudad y ahí sí comparar para ver cuán seria es la propuesta de un candidato. Yo les encuentro muy poco serios. Sobre todo cuando hay más de 20 candidatos, 24 candidatos a la alcaldía de Arequipa, 17, 18 o 19, no sé cuántos quedarán para el gobierno regional de Arequipa. Hoy día quiero hablar sobre cultura y el discurso de los candidatos, cuál debería ser, y para eso he invitado a un pintor y además ex director regional de cultura, Teodoro Núñez Medina. Con él vamos a hablar sobre esos aspectos, porque yo no he escuchado ninguna propuesta cultural. Una cosa es educación, otra cosa es cultura, así es que voy a tratar de ver qué es lo que debería esperar Arequipa de la propuesta de sus candidatos o en el hacer de sus próximos gobernantes. Y en la segunda parte nos vamos a meter a la política y voy a estar con Vladimiro Vegaso. Vladimiro Vegaso es miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y ahí vamos a hablar un poco de elecciones, es cierto, pero también de la coyuntura, y es que Patria Roja ha tenido una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional y han decidido impulsar desde su lado cambio de constitución, disolución del Congreso de la República y bueno, todas esas cosas. Quiero saber cuál es la propuesta de la izquierda ante la coyuntura nacional. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Toto, bienvenido. Gracias, Quique. Bueno, después del preámbulo que has hecho realmente es preocupante. Tú mismo has dicho, no sabemos cuántos van, para empezar. ¿Tú sabes? No sé, incluso te pregunté cuántos quedaban, cuántos no quedaban, porque esa es la prueba de que los políticos, si quieren ser aplaudidos, dicen lo que quieres escuchar. Si te dicen lo que debes escuchar, los van a odiar, así que se dedican al populismo general. Terrible para el aspecto cultural, porque no hemos escuchado a ninguno decir, este es mi proyecto cultural para Arequipa para los próximos 4 años. ¿Has escuchado alguno? No. Porque ninguno. antes, o sea, no estoy diciendo, hace 4 años, tú sentías que había campaña, o sea, había publicidad, claro. O sea, sabías algo. Ahora pareciera que no hubiera campaña electoral, o sea, sabes que hay... No me parece una kermés. Oye, ven a mi puesto, que mi pollo a la brasa es más barato, no, mi parrillita, mi pollada es más barata. Me parece eso que una campaña política. Y lo peor de todo es que las autoridades electorales, ni siquiera las autoridades electorales, saben cuántos hay. Estamos a menos de un mes y no se sabe quiénes van a ser candidatos. ¿Quiénes quedan, quiénes no quedan? ¿Quiénes no quedan? Eso es una locura. Y vas a ver que va a haber uno que otro que va a decir, tanta plata que he gastado para que me saquen en la puerta del horno. Casi seguro, o sea. O si no, yo iba a ganar las elecciones y me han sacado por eso, ¿no? Yo, si estuviera en mi poder, los saco a todos y convoco a nuevos candidatos. Eso sí haría. Bueno, tú estás en la postura. Ayer estuvo aquí Iván Montes, el rector de La Salle, y él promovía, o sea, no se puede votar por el que es menos ladrón, decía, no se puede votar por el que tiene antecedentes. No, o sea, si no hay que votar en blanco, y eso es válido, y si logramos 3/4 partes de los votos, tiene que haber nuevas elecciones y nuevos candidatos. Es como los concursos de pintura internacional. Si no hay un cuadro bueno para un primer puesto, se declara desierto el primer puesto y se entrega el primero, segundo, tercero, cuarto. Es parte de poder elegir, también tienes derecho a elegir, no solo a que te impongan.
por temor a la multa, porque hay gente que dice, ya hay que votar por cualquiera, porque vamos a tener que volver a tener otro proceso. Entonces se ha perdido el regalo de la democracia. Pues la democracia es un regalo para un pueblo culto, para un pueblo educado. Cuando un pueblo no es culto es un castigo, y es lo que estamos viviendo. Tenemos un pueblo, lamentablemente, sumido en ignorancia, fomentada por los medios, fomentada por los gobiernos e impulsada por las propias familias, que ha permitido que tengamos 28 candidatos para una ciudad de 1.200.000 habitantes. Es imposible, o sea, nadie se memoriza 28 candidatos. Pues, ¿no? O sea, tienes que ser profesor y te paras todo un mes tratando de repasar para recordar el nombre de los alumnos, ¿no es cierto? Pero ahora, además, eso vincúlalo con símbolos y con propuestas. O sea, eso es imposible. Un matemático tendrá que desarrollar un tipo de logaritmo que nos permita entender y comprender eso, porque otra no hay. Quedamos en una cosa clara. Usted no se ha escuchado ninguna propuesta cultural hasta el momento. Hasta el momento nadie ha tocado el tema cultura, nadie ha tocado el tema desarrollo cultural, políticas culturales de integración cultural, de democratización de la cultura, políticas de preservación del patrimonio. Todo el mundo va a llenarse la boca, no tocan la Plaza de Armas, ya están hechas las leyes y políticas para proteger el centro histórico. Nadie está hablando de políticas integrales, de unir las 8 provincias a través de un proyecto de desarrollo cultural real. Nadie está hablando de incluir a la sociedad en los procesos culturales para, quién sabe que el próximo Juan Diego Flores está ahorita en un cerrito jugando con su carrito. Quién sabe que el próximo, qué sé yo, Matiz, el próximo Gauguin, el próximo Cislo está en algún pueblito joven jugando porque el chiquito no ha sido integrado, ni su familia integrada a los procesos culturales de la ciudad. Acá siempre te dije, Kike, y siempre lo he sostenido, acá la cultura nos conocemos las 500 personas, a lo mucho que consumimos, entre comillas, cultura, pues lo que se hace es ir a cócteles. Lo que se hace siempre la invitación se manda a la misma gente y siempre se encuentran las mismas personas. Yo ya he dejado de ir por 2 motivos. El primero, ya me aburrí a ver a la misma gente. El tercero, escuchar las mismas cosas desde que era niño. Lo que se tiene que hacer acá es... ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Qué dicen? Es como un club, es como un club, que si te sientes a gusto te quedas. Yo no me siento muy a gusto. Sabes que tengo estos problemas de integración con las personas y sobre todo con las personas que dicen lo mismo. Me gusta cuando la gente evoluciona, cuando la gente cambia, cuando la gente mejora, o involuciona y luego mejora. Eso ya son asuntos míos. Pero sí me da pena, por ejemplo, y una vez lo conversamos, en Arequipa hay 14 espacios culturales desde que tengo uso de razón. No hay más galerías de arte, no hay más teatros, no hay más sinfónicas, tenemos una sola sinfónica, no hay más clubes de lectura, no hay más esas cosas, siguen siendo los mismos espacios. Uno, porque no hay políticas del gobierno regional, del gobierno municipal, del gobierno central, de verdaderamente generar espacios y que la gente consuma. El único esfuerzo que lo veo quijotesco es a la biblioteca Mario Vargas Llosa, cuando intenta sacar sus libros a un distrito, otro distrito, y trata de llegar a los chicos. Yo lo veo a Mario a veces como un Quijote, al pobre hombre ahí solo, luchando contra la ignorancia, y me da pena y me indigna, porque los municipios, en lugar de decir, venga, ¿qué desea en este ambiente? ¿Qué ambiente necesitan para poner una galería de arte o invitar a la sinfónica? ¿Qué cosas necesitan? No, o sea, no hay esa voluntad. Y cuando hay algún acto voluntarioso de alguna autoridad, es solo por las fiestas de Arequipa. Y se acabó. Y 11 meses de cero desarrollo. Y ojo, la fiesta de Arequipa es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿Cuál es el concepto que deberíamos tener por cultura? Porque tú me contabas que habías escuchado en una entrevista a nivel nacional cuando se hizo una pregunta al respecto sobre cultura y empezaron a decir, bueno, vamos a construir colegios. No, eso es educación. Claro, ¿no? eso es lo que dijeron a pesar. Una cosa es educación, una cosa es cultura, pues, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿cómo podemos definir la cultura? ¿Cuáles son las cosas culturales, la promoción cultural, las cosas que pueden hacer por la cultura los próximos alcaldes, el próximo gobernador o gobernadora regional? Mira, la cultura es un proceso de desarrollo, para mí, del alma hacia el pueblo. Los actores culturales hacen, a través de sus diversas manifestaciones artísticas, una creación, una obra, y tratan de que permanezca en el tiempo.
Eso para mí es una actividad cultural. Para otros es tongo. Por ahí puedes entender que ese cuadro es una belleza, ese cuadro no me gusta, ese cuadro... O sea, es muy subjetivo el concepto estético relacionado a la cultura. Pero sí hay cosas que son básicas. La cultura educa, la cultura forma, la cultura crea, la cultura no destruye, la cultura no mata. Entonces, no se puede hablar de cultura en una actividad donde se mata a alguien o se mata algo. No se puede hablar de cultura en una actividad en la cual se denigra a una etnia o a una persona. Eso para mí no es una actividad cultural. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos dividir en tres grandes grupos, ¿no? Las artes visuales o plásticas, las artes escénicas y las artes musicales. Y en esos tres campos, lo primero que tiene que haber, por la autoridad que salga, es un compromiso real. Miren, ¿saben qué, muchachos? El gobierno regional, en cada exposición individual que se realice donde mi gestión, el gobierno regional se compromete a adquirir siquiera un cuadro de cada pintor que exponga durante el año, para hacer la propia pinacoteca del gobierno regional. Se compromete a buscar, a través de un concurso ligero, no que hagamos un concurso tampoco tan complejo, que cada distrito de Arequipa, por lo menos, publique un libro al año, con un escritor nuevo. Y eso lo paga el gobierno regional o el gobierno provincial. Se compromete al pintor, al músico, al actor que está en problemas económicos y de salud, a exonerarlo del pago del autovalúo de la casa, por ejemplo. Cosas que sí están asuntas. Ahora, si no tiene casa propia, bueno, tengo la beneficencia, al menos darle un sitio decente donde morir. Hemos visto artistas que mueren en la total pobreza y olvido. Artistas que le han dado todo al país y mueren vendiendo chocolates, porque el gobierno es incapaz de generarle y si le generan una pensión de gracia, le llega generalmente 1 mes o 2 meses antes de morir. Entonces, si un artista recibe una pensión de gracia del Estado, que se preocupe porque le dan 2 meses de vida. Tenemos que ir a una pausa. Correcto. Estoy con Teodoro Núñez Medina, pintor y director regional de cultura. Cuando regresemos, pretendo hablar de cosas que se pueden mejorar en estos instantes, si es que las tenemos, si es que en la Dirección Regional de Cultura existe una planificación sobre cómo desarrollar la cultura en una ciudad como Arequipa. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Teodoro Núñez Medina. Él es pintor y además ex director regional de cultura. Se dijo que Arequipa, estoy hablando de décadas atrás, debería ser una ciudad universitaria, una ciudad turística, una ciudad cultural y una ciudad de servicios. Juan Manuel Guillén, cuando fue alcalde de la ciudad de Arequipa, dijo que quería convertir a Arequipa en una capital o en la capital cultural de Sudamérica. Suena un reto extremadamente grande cuando tienes que competir con ciudades como Bogotá, Río, Buenos Aires, Sao Paulo, ¿no? Entonces, Santiago de Chile. Entonces, pero si hay esa visión, esa intención, me imagino que debería haber un plan. Cuando tú estuviste como director regional de cultura, ¿existía ese plan? ¿Encontraste un plan? No, tenga en cuenta que nosotros tuvimos que enfrentar el resultado del terremoto del 2001. Había que tratar de restaurar la mayor cantidad de iglesias en el Valle del Colca y algunas cosas, iglesias acá en Arequipa. Pero como proyecto cultural, como plan cultural, nunca ha existido un plan cultural apuntado a 30 años, 20 años en Arequipa. Lo que ha habido es voluntades individuales, que sí hay que felicitarlas, para hacer o generar espacios culturales. Ha habido esfuerzos individuales y privados para lograr algunas cosas en bien de difundir la cultura. Lo máximo que ha podido lograr Arequipa es organizar el High Festival, que menos mal aún se mantiene. Es y que según lo que han dicho hoy día quieren convertirlo en el primer
la actividad emblemática cultural en el Perú. Y me parece genial, me parece muy bien que Arequipa empiece a aparecer eso. Pero debemos hacer muchas más cosas, se debe generar más cosas. Y los municipios y gobiernos regionales tienen los presupuestos para hacerlos. El municipio, en lugar de que gasten tanta plata en comprar adoquines o macetas, podrían generar un fondo para alojar artistas, alimentar a los artistas que participen en ferias de libro, ferias de pintores, festivales de teatro, festivales de jazz que ya no se hacen en Arequipa. Arequipa, en la época de Willy Heilbrecht, no sé si te acuerdas, en el programa alemán, era la capital sudamericana del jazz. Se fue él y desapareció el jazz en Arequipa. Yo tengo una pregunta allí, porque también esto es legítimo. Hospedar artistas, hacer artistas, ¿esto significa que, bueno, eso debe pasar cuando los organismos que organizan festivales, los grupos, son grupos, pues, ad honorem, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas son profesionales, claro, ¿qué tenemos que ver ahí? O sea, pero, a ver, cuéntame, o tú crees que sí debe haber una subvención de las actividades culturales en todo? Porque ya existe una cierta subvención, ¿no? Una exoneración del pago de impuestos, por ejemplo. En algunas actividades culturales, ojo. Pero yo sí creo que debería haber una subvención permanente a las actividades culturales que se den en la ciudad, al menos de los que nos visitan. Al menos de los pintores, escultores, bailarines. ¿Eso no es un negocio para alguien? Por ejemplo, yo me fui a ver con mi familia al ballet ruso, sí, ¿no es cierto? Sí. Me pareció muy interesante, pero alguien ganó dinero ahí, claro, evidentemente, porque la sala estaba completamente llena, ¿no? Entonces, ese fue el promotor, digamos. Claro, por eso te digo, entonces, ¿qué vas a subvencionar? Ya, inclusive a él ya lo exoneraste de impuestos y toda la cosa. ¿A quiénes se debe subvencionar? ¿A quiénes no? O sea, ¿cuál es la política de subvención? Por ejemplo, ahorita hay 4 o 5 escuelas de ballet en Arequipa, de danza, que hacen presentaciones en moles y cosas por el estilo, para dar a promocionar su academia. Y durante las vacaciones útiles, que es generalmente cuando todas las academias de arte triunfan, porque los papás no soportan a sus hijos y no tienen mejor idea que hacer que mandarlo a aprender a pintar, aprenderlo a mandar a hacer, así no sirvan, los mandan porque tienen que desocupar la casa y generar mi tranquilidad. Entonces, esas personas a través de su juventud conocen gentes a través de Latinoamérica que quieren participar de estas cosas. Pero esa gente no es profesional aún. Esa gente aún le falta esa capacidad económica para poder llegar a instalarse y compartir sus experiencias con nosotros. Está muy bien, el profesional puede llegar, vivir y pagarlo muy bien, pero hay gente que no puede. Y esa gente que no puede tiene que ser ayudada por alguien. Yo me pongo a reflexionar, que uno tiene que empezar a tener conceptos detrás. Por ejemplo, yo no sé si sigue siendo así, pero hasta hace relativamente poco, creo yo, en el municipio había la Comisión de Cultura y Deporte. Claro, estaba Picasso al mismo nivel que Messi. No sé, o sea, ya son, no, hay cosas que no se pueden juntar. ¿No? Hay una funcionaria que se le ha ocurrido ir y poner una hojita de parra en un cuadro porque le pareció horroroso. Le chocó. O sea, ni siquiera respetó la obra del artista. Y lo que es peor, el artista lo permitió. Claro, él fue y pintó. No, es pegado. Fui a verlo. Pero el artista lo ha pegado. Yo te presento un juicio de padre mío porque estás atentando contra mi capacidad de expresión, mi libertad de expresión. Si no te gusta el cuadro, no lo compres, no lo mires, pero no me lo censures. Entonces, si tienes un funcionario así, es lógico que tengas comisión de cultura y deportes al mismo tiempo, ¿no? O sea, el mismo valor tiene un teatro que una canchita de fútbol. Tú hubieras sido director regional de cultura y del IPD, además. Y del IPD, te imaginas. No, entonces, vamos a hacer una loza deportiva donde va a tocar la sinfónica y luego, por favor, pueden venir a jugar futbolito y luego meter sus chelas. Entonces, y eso pasa, ¿por qué? Porque los funcionarios entienden que la cultura, dicen, bueno, Arequipa ya tiene pues el Sillar, Arequipa ya tiene Yarabí, Arequipa ya tiene un premio Nobel, entonces hay que dejarlo así. Y no saben que la cultura y las artes plásticas, y las artes en general, son elementos de transformación. Las artes te generan sensibilidad. Al generarte sensibilidad te generan un compromiso a tu prójimo.
Una cosa que fue maravillosa fue cuando decidieron, creo que fue José Luis Ardón, si no me equivoco, siendo director regional de cultura, que decidió llevar a las sinfónicas a tocar a los distritos. Todo el mundo le dijo, no lo hagas, no va a ir gente, no les gusta. Oye, eso es mentira. Y cuando llegaron, él me contó, a Hunter, por ejemplo, se presentaron en una iglesia, no los dejaban salir, porque la gente quería más. Seguía más, y aplaudía más, y seguía. Claro. ¿No? Mira, pero cómo pasa el tiempo. Yo tuve la suerte de llevar a la Sinfónica al Colca. Y fue impresionante el concierto en pleno cañón. Hicimos las gestiones con Lucho Lumbreras y Vera Bayón para conseguir la casa para la Sinfónica en Ugarte. Ahora esa casa ya no es de la Sinfónica, es de oficinas, y la Sinfónica sigue paseando por todo lado. O sea, si el ministerio no respeta el organismo que lo hace quedar bien, porque sinceramente... Es lo único que puede llevar. Es lo único que queda bien, porque no hay que se tumbaron, que no tumbaron, que dieron licencia, que no dieron licencia, que por qué le quitaron a Yarabamba el patrimonio, que por qué no se lo mantuvieron. Los únicos que no generan conflictos son los músicos y los tratan mal su propia institución. Y es el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué esperas de un candidato cuyo máximo logro en la vida es tener una camioneta del año? No un libro, no un cuadro. Yo he ido a casas de algunas personas muy acomodadas, donde tienen a manera de decoración libros, un librero. O sea, ni siquiera tiene la molestia de comprar. Y si compran un libro para la mesa, ya que no hay floreros, ya no está tan de moda, ahora es un libro. ¿Esa culpa de quién es? De la propia familia y del Estado y del gobierno, que permite esas cosas al fomentar otro tipo de actividades, como traerte a Majin Buu y esas barrabasadas, en lugar de organizar un conversatorio o una presentación de grupos de teatros escolares. Júntense los colegios, presenten sus elencos escolares. Yo les pongo el teatro municipal, porque es mi teatro. A mí no me cuesta ponerlo, te lo doy gratis. Vengan, hagan festival. Y por ahí aparece a lo mejor un gran actor. Pero esa es voluntad de la autoridad. Y si no lo dicen ahora, que están en campaña, la palabra cultura, es porque no les interesa los próximos 4 años. Y lo que me aterra es que yo tengo algunos nombres en la cabeza que si salen, estoy convencido que Arequipa se murió culturalmente. Va a quedar el High Festival, la Convención Minera, y nada más como actividades, digamos, importantes en la ciudad. Porque las ponen al mismo nivel, te digo, los mineros se ponen al mismo nivel que el High Festival, no sé qué tienen que cosas de igual. Pero Cultura y deportes. Cultura y deportes, ¿no? Cultura y piedras, ¿no? Se hará lo mismo. Bueno, si hay una comisión de cultura y deportes, imagínate, ¿no? Entonces, también, pues. Y hay que generar acá, yo hago un llamado a todas las personas que siguen creyendo aún en la cultura, háganla. Sigue luchando desde tu taller, sigue luchando desde tu academia, sigue luchando desde tu computadora, desde tu artículo, sigue luchando por tratar de cambiar esta sociedad. Te voy a hacer una pregunta directa para terminar la entrevista. A ti sí creo que te la puedo hacer. Dime. ¿Por quién vas a votar? ¿A cuál de las dos? Para la región lo pienso viciar. Y para la provincial yo voy a votar por Yamel Romero. Ah, mira. Porque lo conozco y con él he conversado alguna cosa de cultura y de todo. ¿Quieres que repite el plato? Quiero que repita el plato. Le tengo fe. Yo hasta ahora no puedo definir. Pero yo sí te lo voto. Yo no puedo definir votos todavía. Creo que la propuesta de Iván Montes es una buena idea. Pero el votar en blanco, si es que no estás conforme con uno, no votes por el mal menor, no votes por el menos ladrón, no votes... No, vote en blanco. Eso me parece interesante. Oye, pero lo importante es que si van a elegir a alguien, por lo menos lean su hoja de vida. Ya que al jurado electoral no le interesa si robó o no robó, si declaró o no declaró, que al menos a ti sí te interesa. Bueno, gracias, Toto. Gracias, Guille. Bueno, nos vamos a una pausa. Regreso para hablar con Vladimiro Vegaso. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Quieren que desaparezca el Congreso en este momento, que se cierre el Congreso, que se convoque a constituyente, que haya una nueva constitución. Y le pienso preguntar, ¿qué cree que debe
poner en la siguiente constitución y cosas por el estilo. Quiero averiguar el papel de la izquierda en esta crisis política, moral que está viviendo el país.